La polémica es la práctica democrática por medio del diálogo, para causar controversias en diversos campos discursivos. Es importante destacar que la controversia no es sinónimo de pelea o discordia. En Polémica analizaremos todos los temas que a usted le interesan. El análisis y el debate creará una simbiosis perfecta y trataremos temas de coyuntura nacional e internacional con nuestros invitados. Bolivia TV y Red Patria Nueva, en un esfuerzo conjunto, traen hasta ustedes un programa inclusivo e integrador para toda la población. Polémica. Saludos amigos y amigas de todo el país, gracias por acompañarnos una vez más en este fin de semana acá en Polémica. Es de la mesa del debate, del análisis, de las ideas, de las controversias. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Esta semana vamos a tomar el tema económico como la punta de lanza de lo que viene a ser precisamente el programa que les ofrecemos con nuestros invitados en los próximos minutos. Vamos a saludar al Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, las radios aliadas, la Red Patria Nueva en todo el país y fuera de nuestras fronteras en www.patrianueva.bo y por supuesto la imagen de Bolivia TV. Cada fin de semana con ustedes en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Me acompaña como siempre Guaira Odoy. ¿Cómo estás, Guaira? Bienvenida. Iván Maldonado, ¿cómo estás? Qué placer, como siempre, un saludo cordial a toda la gente que nos sigue a través de la señal de Bolivia TV y de la Red Patria Nueva. Por supuesto, también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Polémica. El tema de esta jornada es la estabilidad económica versus la incertidumbre que está en juego en las próximas elecciones. Para abordar este tema tenemos, por supuesto, panelistas a quienes ya les damos la más cordial bienvenida. Nos acompañan en esta jornada José Gabriel Espinosa, él es economista. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Guaira, buen día y un gusto estar acá. Muy bien, muchas gracias. El agradecimiento también, por supuesto, y el saludo a Jaime Durán, él es viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo cordial a todo el sistema de la Red Patria Nueva, las radios de los pueblos originarios, y bueno, estamos acá para que podamos conversar sobre economía. El agradecimiento también por acompañarnos a Abraham Pérez, él es economista, bienvenido. Muchas gracias, un gran abrazo a todos los televidentes, a nuestros radioescuchas, a ustedes también felicidades, y mandar un abrazo en este mes que es cochabambino y cruceño a los hermanos de Cochabamba y de Santa Cruz por su mes de aniversario. Bien, bueno, tenemos 3 economistas acá en la mesa, así que va a ser seguramente muy esclarecedor las participaciones de cada uno de ellos en un tema que es muy, pero muy importante. José Gabriel Espinosa, tú te defines como un economista liberal. ¿Cómo se entiende desde un economista liberal los cambios que se han dado en la economía boliviana en estos últimos años? Bien, Iván, hay que señalar que ha habido, sí, evidentemente avances importantes en los últimos años, pero estos avances en alguna medida están acompañados de cierta incertidumbre y vulnerabilidades importantes. Evidentemente Bolivia en los últimos 13 años ha aumentado el tamaño de su economía, pero eso ha sucedido prácticamente en toda la región. Lo mismo ha sucedido con el desempleo y la inflación, salvo algunos casos, el caso de nuestros amigos venezolanos y el caso de Argentina, evidentemente son dos cosas muy diferentes, pero más allá de eso, la región en conjunto en los últimos 13 años ha tenido una época de auge que hoy por hoy, y por lo menos desde el 2014, ha empezado a cambiar radicalmente. Muchos de los países vecinos han hecho ajustes necesarios para poder impulsar y seguir manteniendo esta senda de crecimiento que la región ha vivido, y lo que hoy día estamos viendo y realmente preocupa en alguna medida a todos los bolivianos es si este modelo de crecimiento va a ser sostenible en el tiempo, sobre todo considerando que los fundamentos que han permitido el crecimiento, rentas, ingresos por exportaciones, el impacto de la inversión pública, evidentemente, que ahora está en decadencia, y mucho empleo informal en alguna medida, más precios baratos de importaciones y contrabando, pues se va a poder seguir sosteniendo en el futuro, ¿no? Entonces creo yo que hoy día estamos enfrentando un momento en el que las autoridades, Jaime aquí presente, lo mismo Abraham, me imagino están evaluando seriamente cuáles son los drivers, lo que decimos los economistas, los impulsores del crecimiento, y si estos se van a seguir sosteniendo. La evidencia muestra, o por lo menos el entorno muestra, que esa época de auge que hemos vivido en los últimos 10 años ya no se va a repetir, y eso obliga a generar cambios urgentes en la economía.
Bien, viceministro, Bolivia se destaca como un país de mayor crecimiento en Sudamérica en los últimos 6 años. Esto, por supuesto, ha sido reconocido por la comunidad internacional. ¿Qué es lo que ha posibilitado este cambio que se da a partir de la gestión 2006? ¿Cuál ha sido la clave para incidir de esta forma en la economía boliviana? Bueno, la clave ha sido el cambio de modelo económico, ¿no? A ver, yo siempre he pensado de que cualquier afirmación hay que contrastarla con lo que ha ocurrido en el pasado, cómo ha funcionado la economía y sobre esa base elaborar un diagnóstico, ¿no? A ver, si uno se fija en lo que ocurría antes del 2005, no debemos olvidar desde el 86 hasta el 2005, teníamos un modelo neoliberal donde primaba el libre mercado, lo que se hacía era reducir la política social, se buscaba una inserción internacional, ¿no? Y si uno recuerda, en 1999 estalla una crisis internacional, ¿no? Caracterizada por la caída de los precios de las materias primas. Y ahí es donde se ve cuál es la fortaleza del modelo económico neoliberal, y el modelo fracasa. Es decir, tenemos tasas de crecimiento por menos del 1%, un desempleo que bordeaba el 10% y una pobreza extrema que atacaba al 38% de la población, con sus consecuencias políticas, ¿no es cierto?, como la movilización por el agua, la guerra por el gas, en sí, una sensación de zozobra. Si nos trasladamos en el tiempo, lo que vamos a notar que tanto en el 2008 como en el 2014, el modelo económico social comunitario productivo, que está vigente desde el año 2006, se pone una vez más a prueba, ¿no es cierto? Porque asistimos a descensos del precio de las materias primas. El año 2014, el precio del petróleo, sobre el cual se calcula el precio del gas, estaba por encima de los $100. Desciende para febrero de 2016 a menos de $30, ¿no es cierto? Nuestros críticos esperaban que frente a ese tipo de situaciones el modelo se derrumbe. Sin embargo, lo que ocurre precisamente entre el año 2014 y el año 2018 es que Bolivia tiene la mayor tasa de crecimiento de la región. Es decir, durante 5 años consecutivos, sextos y 2019, se cumplen nuestros pronósticos y los de organismos internacionales, se mantiene como la economía de mejor desempeño. Ahora, ¿cuál es la razón? La razón fundamental, y yo a veces noto que mis colegas economistas no quieren analizar con la suficiente profundidad, son 2 aspectos entre los varios que componen el modelo. El primero es la intervención del Estado. Antes del 2005 se criticaba la intervención del Estado, nos hacían creer que el Estado era ineficiente. Sin embargo, en los últimos años, gracias al papel de las empresas públicas, gracias al papel de la inversión pública, lo que hemos logrado es que la economía avance. Pero además, en Bolivia se ha demostrado algo que forma parte de la discusión mundial, el papel de la redistribución del ingreso. Antes, lo que había un consenso entre los economistas, éramos pocos los críticos, que decían que no era adecuado redistribuir el ingreso. ¿Por qué razón? Porque decían, si aumentamos los salarios a los trabajadores, eso va a hacer que las empresas sean poco competitivas. Ese era su discurso. En Bolivia se ha demostrado que dando incrementos salariales por encima de la tasa de inflación, reduciendo la pobreza, no debemos olvidar, 2005 38%, 2018 reducimos a 15% la pobreza extrema, eso genera un mercado interno muy potente, muy fuerte, y gracias a esas medidas económicas, incluida la nacionalización de hidrocarburos que hemos hecho el año 2006, lo que tenemos ahora es un modelo robusto, es un modelo que está funcionando porque se basa y combina adecuadamente un alto crecimiento de la economía con una adecuada redistribución del ingreso. Abraham Pérez, tú ves, dentro de los criterios, estamos en una etapa electoral, el próximo 20 de octubre, faltan muy pocos días, vamos a estar asistiendo nuevamente a las urnas. Y claro, siempre hay una sensación en la gente, ¿no? ¿Qué puede pasar después del 20 de octubre? No sé si analizando los planes de gobierno, dentro de las propuestas
se podría poner en riesgo el modelo económico. No se habla directamente de cambiar, varios de los candidatos no dicen vamos a cambiar abiertamente, pero ¿qué riesgos podría generar un cambio de modelo? Y si tú ves esa perspectiva dentro de los programas de gobierno que se están planteando actualmente. Gracias. Primero que una breve corrección a lo que tú dijiste al principio en la introducción, y para mis colegas también, aunque no es tema de debate, pero hay que tomar en cuenta, hay que decirlo, no existen los economistas liberales. En la actualidad lo que existen son los economistas neoliberales. Una diferencia entre liberal y neoliberal uno puede encontrar en la obrita que tiene el neoliberalismo latinoamericano Valenzuela Filló, un economista chileno-mexicano, ¿no es cierto?, que caracteriza muy bien al liberal del neoliberal. Bueno, pero ese es un tema, ¿no es cierto?, que posiblemente puede estar para nuestra discusión. Los programas. A pesar de que en las propagandas, el señor Carlos Mesa, por ejemplo, sabe y dice no vamos a eliminar los bonos, no vamos a desnacionalizar, sin embargo en el programa, no sé, entre líneas, está que sí lo va a hacer. Por una parte en su programa y por otra parte en las declaraciones que ya hizo hace como 2 semanas su candidato a vicepresidente, que es el señor Pedraza. El señor Pedraza, en una entrevista en el Deber, dijo que el Estado, cuando ellos asuman el poder político, el Estado va a ser un Estado regulador. ¿Qué es un Estado regulador? Es un Estado neoliberal. Eso ya hemos vivido, ya se dedica así. Y para ser regulador, ¿no es cierto?, lo primero que hace es achicar el Estado. ¿Cómo va a achicar el Estado? Tiene que privatizar, porque va a privatizar, va a vender, ¿no? Pero además está en este programa la posibilidad, ¿no es cierto?, y el deseo seguramente de ellos de ofrecer, por ejemplo, los recursos del litio, ¿no?, que es un gran potencial económico, ofrecerlos en las bolsas, dicen las bolsas de Londres y de Shanghái. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que emitir acciones y quienes van a comprar eso, obviamente las empresas que están interesadas en ese recurso, ¿no? Y una vez que tengan una mayoría accionaria van a venir y obviamente van a seguramente a deshacer todo el avance que se ha hecho para llevárselo, como en el caso de Chile, ¿no? Hace 2 semanas escuché a un colega chileno que se quejaba y decía, ¿cómo es posible que el Estado permita que de nuestros salarios las empresas transnacionales se están llevando la sal para industrializar en otra parte, ¿no? Seguramente en el norte? Y él decía, yo critico al Estado, que el Estado no tiene la capacidad, ¿no es cierto?, y la posibilidad y la iniciativa de poder industrializar estos recursos en nuestro país. En nuestro país ha comenzado el proceso industrializador, está obviamente a manos del que es el Estado y obviamente va a haber seguramente inversión extranjera también, pero se va a industrializar acá. No se va a permitir que la sal se la lleven a otra parte, como iba a ocurrir con la Lithium Corporation, que quería por 40 años la concesión del Salar de Uyuni en el gobierno de Jaime Paz Zamora, que tiene obviamente la misma ideología también, sus economistas también son neoliberales, no son liberales, y se lo iban a llevar obviamente en 40 años toda la sal, ¿no? En términos del otro programa, el de las manos limpias, yo no sé si tiene la conciencia también limpia, ¿no? Porque este señor está planteando el retorno político hacia la República. Y sabemos muy bien que la República, desde su nacimiento, 6 de agosto de 1825, planteó un Estado excluyente. Una cantidad, ¿no es cierto?, de la población que no participó, y con la constituyente del 2008-2009, lo que sucedió en la Constitución política es que hubo participación. Entonces, hablar de república es hablar, ¿no es cierto?, de retorno a un país y a un Estado excluyente. Por lo tanto, ahí también están las intenciones, ¿no es cierto?, de retornar a un Estado neoliberal. Y para no ir muy lejos, veamos lo que está sucediendo en la Argentina. En la Argentina es un Estado neoliberal, las políticas son neoliberales por voluntad de sus mandatarios, ¿no? Por voluntad de sus mandatarios. Hay muchos colegas en la Argentina que dicen no era necesario prestarse al Fondo Monetario Internacional. Entonces, con una maniobra que podría aparentar ser una maniobra interesante, ¿no es cierto?, podría el siguiente gobierno, que no sea la continuidad, digamos, de este proceso y de este modelo, podría hacernos retornar al modelo neoliberal. Más tarde les puedo comentar incluso cómo podrían hacer eso.
Muy bien. José Gabriel, por favor, ¿cuál es su opinión al respecto? Imagino que ha tenido la posibilidad de revisar algunos programas de gobierno en lo que se refiere a la economía. ¿Qué pasaría si se cambia el modelo económico? En su intervención anterior usted ponía en duda de alguna forma la sostenibilidad de este modelo económico actual. ¿Cuáles serían las consecuencias de que se dé un cambio en el modelo económico de nuestro país? A ver, en primer lugar, si seguimos con lo que llaman modelo, muy probablemente nos vaya mucho peor de lo que podría llegar a irnos si no hay ajustes. ¿Y por qué? Porque Jaime bien mencionaba que, por ejemplo, en el 2014 hubo una crisis, caen los precios y a partir de ahí Bolivia sigue manteniendo un ritmo de crecimiento relativamente alto. Sí, a mitades, a medias, esa es una media verdad. ¿Por qué? Bolivia desde el 2012 más o menos empieza a mostrar tasas de crecimiento cada vez menores, ¿no? Es algo que hemos señalado ya muchas veces. El mismo ministro ha admitido que hay un proceso de desaceleración en la economía. Y evidentemente este proceso de desaceleración está acompañado con la caída de los precios de las materias primas, ¿no? Que son fundamentales para obtener las rentas y a partir de ahí la inversión pública que menciona Jaime. Los niveles de inversión pública evidentemente han ido creciendo en los últimos años, pero cada vez se ha obtenido menores tasas de crecimiento. Esto se puede explicar de muchas formas, pero en general tiene que ver con la falta de eficiencia de los recursos. Y ante esta falta de recursos, pues el gobierno ha empezado a endeudarse, ¿no? Ha empezado a recurrir al endeudamiento, primero extranjero y luego interno a partir del Banco Central, y esto evidentemente tiene límites, ¿no? Entonces, la estrategia de crecimiento que está buscando hoy día el modelo, básicamente está fundamentada en esperar que los precios, al igual que en las crisis anteriores, se recuperen rápidamente, pero como bien les dije, está muy claro que para los próximos años, aquí Abraham, que es un especialista en el sector externo, nos podrá decir, el contexto internacional no es para nada igual a lo que se había visto el 2008 y el 2014. Hay demasiada volatilidad y demasiadas inestabilidades como para esperar que esta tormenta sea pasajera. Entonces, evidentemente, la continuidad del modelo tal cual se lo plantea, tiene serios problemas, ¿no? O sea, las reservas internacionales, para que se den una idea, el 2014 estaban por encima de los 15,000 millones de dólares y hoy día están por debajo de los 7,900, ¿no? Entonces hemos perdido casi 7,200 millones de dólares en apenas 4 años. Hoy día el sector privado, y básicamente son los bancos, le demandan por mes al Banco Central más de 281 millones de dólares mensuales, básicamente para cubrirse de los riesgos. Esa cifra, antes del 2014, era apenas de 61 millones de dólares. Entonces, evidentemente hay una serie de elementos que están apuntando a que la sostenibilidad del manejo macroeconómico tal cual está hoy día sea difícil de mantener en el futuro. Lo que exige evidentemente ciertos ajustes. Ahora, estos ajustes entran dentro de lo que Abraham llama, por ejemplo, temas neoliberales. Probablemente no, porque en realidad lo que llamamos modelo no ha hecho cambios sustanciales. Si uno mira el pasado, los últimos 13 años, porque eso ya vendría a ser parte del pasado, los únicos cambios sustanciales que se han hecho a la dinámica o a la normativa neoliberal son dos: la ley de bancos y la ley de pensiones. Más allá de eso no ha habido ajustes sustanciales, ¿no? Y hoy día Bolivia tiene problemas serios, por ejemplo, en temas de calidad de empleo. 7 de cada 10 bolivianos trabajan de forma informal. La señora que está hoy día vendiendo los caramelos aquí en la esquina de la calle Camacho, que es pleno centro de La Paz, que vive prácticamente al día, para el INE, para las estadísticas, es parte de la gente empleada, es parte de esta estadística positiva de bajo desempleo, pero ciertamente no se puede decir que su forma de vida es sostenible en el tiempo. No tiene seguridad social de largo plazo, no tiene salud, educación de calidad y demás. Entonces, hay que empezar a pensar hoy día en realmente atacar esta palabra que se ha olvidado, que está muy presente en el discurso, pero muy poco plasmada en las políticas públicas, que es el impulso a lo productivo. En alguna medida, las autoridades en los últimos años han admitido o han entendido que hay problemas serios en el sector productivo por parte de las propias medidas. El plan de empleo del Ministerio de Planificación, por ejemplo, es un reconocimiento implícito que el costo laboral en Bolivia es sumamente alto. Y por eso han decidido empezar a subsidiar empleo al sector privado a partir de estos planes de empleo, porque era evidente que el desempleo en la población joven era muy alto. Lo mismo sucede con el reconocimiento, la necesidad de buscar asociaciones público-privadas. Hemos entendido que solamente con el músculo del Estado no alcanza, ¿no?
por lo que les digo, esta serie de ineficiencias, problemas, falta de capacidad, visión de mercado y demás. Entonces ahora estamos pensando en las APPs. Pero el problema con las APPs es que exigen una serie de condiciones que yo no sé si la actual administración o si hay un cambio, las otras estarán dispuestas a darlas, ¿no? Hay que empezar a regularizar, por ejemplo, la normativa laboral que proviene del año 39 o la normativa fiscal tributaria que se ha vuelto un dolor de cabeza para cualquier persona que tributa y impide el crecimiento de las empresas y por lo tanto la generación de empleo digno. José Gabriel, para apuntar en lo que tú mencionas, hablas de ajustes. Cuando se habla de ajustes, indudablemente hay que plantearlos desde lo realizable. Cuando tú planteas ajustes económicos, se pueden interpretar de diferentes maneras, ¿no? Un ajuste podría ser, por ejemplo, dejar que el dólar sea flotante, como lo teníamos hasta el año 2005. Subía el dólar, el boliviano se devaluaba, como ocurre en este momento en Argentina. Esa es una medida de ajuste que se da. Otra medida de ajuste es poner el precio de los combustibles a la libre oferta y demanda del precio del petróleo, por ejemplo, ¿no? Que deje de estar subvencionado. ¿Va por ahí los ajustes que tú estás creyendo que se deben aplicar en Bolivia? Mira, respecto al tipo de cambio, y esta es una discusión que tengo con varios amigos del sector privado, el tipo de cambio no va a tener mucha incidencia en la competitividad de nuestras exportaciones por dos motivos. En los últimos años nos hemos especializado en materias primas, vivimos de materias primas, Jaime lo conoce mejor que yo, casi el 90% de nuestras exportaciones son soya, minerales y gas, así que no tendría mucho efecto, no tiene mucho sentido tocar el tipo de cambio. Además, el tipo de cambio es la consecuencia del déficit fiscal. Hoy día el gobierno es el principal importador del país. Para que la gente se dé una idea. El año pasado hemos importado más o menos 10.000 millones de dólares. De esos 10.000 millones de dólares, 1.300 tienen que ver con importaciones del gobierno. También es el principal exportador, ciertamente. Exporta más o menos 4.000 millones de dólares en gas. ¿Qué importa el gobierno? Importa todo lo que tiene que ver con los proyectos de inversión pública, las turbinas, bienes de capital, pero también servicios, ¿no? Las empresas que hacen sobre todo. También servicios, ¿no? O sea, las empresas constructoras que hacen las obras del gobierno normalmente son extranjeras y estas vienen, hacen la obra y se llevan sus ganancias. ¿Cuáles serían esas medidas de ajuste, Gabriel? Mira, para empezar, el gobierno, por ejemplo, ha pasado a tener 200.000 trabajadores en el 2005 a un poco más de 400.000 hoy día. El gobierno hoy día, por ejemplo, tiene un presupuesto sumamente abultado en tema de comunicación. Son, ¿cuánto? 1.500 millones de bolivianos solamente para el Ministerio de Comunicación. Para que se den una idea, el Banco Central hace un par de semanas le ha prestado al gobierno 1.400 millones de bolivianos, menos de lo que se gasta en comunicación, para contener los incendios de la Chiquitita. Hay que achicar el Estado. Hay que achicar el gasto superfluo del Estado, que es enorme. Eso significa despidos. No necesariamente, hay que volverlo eficiente. Hoy día hay que empezar a hacer un ajuste en temas de eficiencia del gasto público. Hay muchas empresas públicas que evidentemente son ineficientes y que muy probablemente no puedan ser sostenidas. Y te doy el ejemplo de Quipus, por ejemplo, o te doy el ejemplo de Enatex, que el propio gobierno ha tenido que cerrar eventualmente, ¿no? Entonces, también hay un reconocimiento implícito de que hay ineficiencias, o esta empresa constructora del ejército, no me acuerdo cómo se llama, pero que han tenido que cerrarla también por serios problemas. Entonces, hay una serie de lugares donde uno puede empezar a hacer un ajuste racional, sin necesidad de que le llegue a la gente, ¿no? Muy bien, viceministro Durán, ¿cuál es su percepción al respecto de lo que señala José Gabriel acerca de estos ajustes a los cuales él hace referencia? Bueno, para entrar en la polémica, yo la verdad lo noto a Gabriel bastante tímido, ¿no? Porque en realidad el programa neoliberal es claro, ¿no? A ver, ¿cómo ellos plantean y ven la economía boliviana? Que, ojo, si uno lee, digamos, lo que dicen economistas como Gabriel, con economistas argentinos hace 2 años, es exactamente la misma lectura. Les voy a dar un resumen rápido. Ellos dicen, tienes un déficit fiscal alto, eso implica que estás incrementando la demanda agregada por encima del punto de equilibrio. Eso hace que aumenten las importaciones. Como hay mayores importaciones, van a bajar las reservas internacionales, vas a tener que devaluar en algún momento y eso va a llevar a la inflación. Así de sencillito es lo que en realidad ustedes piensan. Ahora,
Fíjate, primer elemento. En la Argentina aplican estos ajustes. El programa que han pactado con el Fondo Monetario Internacional implica que el déficit fiscal se reduzca, ¿no es cierto? Ellos al principio también decían, no hay que eliminar el gasto superfluo, hay que aumentar la eficiencia, etcétera. Así le vendieron al pueblo argentino el tema. Al final lo que hicieron fue muy claro. Aumentaron los precios, por ejemplo, de los combustibles, del gas, de la electricidad. Redujeron el gasto social, es decir, despidieron gente, redujeron las pensiones a los abuelitos, en fin, fue un ajuste brutal en la economía argentina. Pero lo más interesante es que ellos esperaban que al reducir el déficit fiscal se reduzca la presión a las importaciones, se reduzca a la presión a la inflación, pero sucedió todo lo contrario. ¿Y por qué? Ese es el punto. Lo que pasa es que el neoliberalismo se equivoca en su diagnóstico. Cuando se reduce el déficit fiscal abruptamente, cuando se reduce el gasto social, la demanda agregada se achica. Eso quiere decir que las empresas ya no tienen a quién venderle y por lo tanto empiezan a despedir a la gente. Cuando la gente ya no tiene trabajo, se asusta y empieza a pensar en crisis, y eso se traduce en que la expectativa a la inflación en Argentina es alta junto con la expectativa a la devaluación. Habíamos empezado, con 20 pesos por dólar y hemos llegado a 60 pesos por dólar, las reservas se están quemando y en este momento en Argentina los economistas liberales o neoliberales no saben qué hacer. Es decir, ese es el error. Por nuestra parte, nosotros razonamos de una manera enteramente distinta. Nosotros decimos, el déficit fiscal es una variable que no puede ser el objetivo de la política económica. Es decir, no podemos pensar en reducir el déficit fiscal per se. Lo que se tiene que pensar es en aumentar la producción, porque si aumentas la producción, hay más ingresos, hay más impuestos, hay más empleo, se convierte en un círculo virtuoso. Y en realidad, ahí yo soy un crítico, porque especialmente el lugar que se le da a la deuda, se piensa que la deuda está mal per se. No, la deuda es buena si se destina a la inversión, que es lo que ha hecho Bolivia. Por esa razón, nuestros críticos, por ejemplo, dicen, 2005 la deuda externa era 5.000 millones de dólares, ahora es 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Pero nosotros les respondemos, el Producto Interno Bruto nominal, el año 2005 era 9.000 millones de dólares, ahora es 40.000 millones de dólares. ¿La deuda se ha duplicado? Sí, pero el Producto Interno Bruto se ha cuadruplicado. Entonces, yo lo que temo, y ahí debo ser sincero, criterio de economista, es que si aplicásemos el neoliberalismo en Bolivia, lo que ocurriría sería algo muy parecido a lo que está pasando en Argentina. Y creo, como bien se iniciaba el debate, la alternativa el 20 de octubre es esa. Es decir, retornamos al neoliberalismo y armamos una nueva Argentina, o continuamos el proceso de cambio, las políticas económicas, donde el Estado interviene, donde el Estado invierte y seguimos creciendo y seguimos reduciendo la pobreza, ¿no? Porque además ahí yo tengo que criticar a Gabriel. Él nos dice, las reservas internacionales del año 2014 estaban 15.000 millones de dólares, ahora están más o menos en 8.000 millones de dólares. Pero nos cuentan la película como si todo empezase el año 2015. ¿Qué nos dice del hecho de que el 2005 las reservas internacionales eran 1.700 millones de dólares? Nos fijamos en la bajada, pero no nos fijamos en el ascenso, ¿no es cierto? No nos dicen tampoco nada por el hecho de que actualmente las reservas internacionales reflejen más o menos un 19% del Producto Interno Bruto, que es el tercer lugar que tenemos. Es decir, yo pienso que la crítica tiene que ser adecuadamente establecida y poniendo los puntos sobre las is. Es decir, si se está planteando un programa neoliberal, hay que decirlo, ¿no es cierto? En mi opinión, la honestidad intelectual parte por decir, esto pensamos hacer, pensamos ajustar la economía, que lo digan. De nuestra parte, entramos al debate y les decimos, en nuestra opinión, el Estado tiene que continuar interviniendo, el Estado tiene que continuar con las empresas públicas. ¿Por qué razón? Porque las empresas públicas están generando utilidades.
¿Cuál es la prueba más clara? El bono Juancito Pinto en los últimos 6 años se ha pagado únicamente con las utilidades de las empresas públicas. Entonces, en ese sentido, yo creo que para orientar a la población y decirle efectivamente qué estamos pensando hacer, es necesario poner sobre las cartas sobre la mesa. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, teníamos al candidato Carlos Mesa, que de forma frontal dijo que él estaba en contra del rentismo, estaba en contra de los bonos, pero cuando se dio cuenta de que en realidad había una muy fuerte crítica a esa posición, pues retrocedió. Eso no es correcto desde mi punto de vista, y lo que tenemos que hacer es un debate serio respecto a cuál es el comportamiento económico. Perfecto, se ha cumplido ya la primera media hora del programa y enseguida retornamos con más de su programa Polémica. Espérenos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos en su programa Polémica. El tema de esta jornada es la estabilidad económica versus la incertidumbre, que es lo que se pone en juego en las próximas elecciones generales. Nos acompañan en esta oportunidad José Gabriel Espinosa, él es economista, está con nosotros también Jaime Durán, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, y Abraham Pérez, economista. Bien, Abraham, un elemento central para una política social es cuando un Estado se preocupa del bienestar de su población. ¿Tú crees que el tema de los bonos, el bono Juancito Pinto, Juan Azurduy, la renta dignidad, que se han creado, sintetizan un poco lo que significa un Estado que como bien central tiene la redistribución de la riqueza? Eso lo han manifestado en esta mesa. ¿Corren riesgo, tú crees, los bonos, si es que se cambia el modelo económico, si hay perspectivas? No se lo dice, evidentemente, pero para que una economía sea sostenible tendría que tener los mismos elementos que tiene este modelo. De lo contrario, si se cambia el modelo, ¿quién puede garantizar que lo conquistado en materia social pueda continuar? Bueno, primero algunas aclaraciones aquí. Al colega comentó algunos aspectos que no están entendidos. Por ejemplo, el asunto de las empresas del Estado, ¿no? Enatex era una empresa que era deficitaria y, por lo tanto, la ley de empresas públicas dice que aquella empresa que no puede sostenerse con sus propios recursos, fuera, ¿no? Y por lo tanto se actúa en consecuencia. Y esto está muy bien. ¿Por qué? Porque estamos ahora hablando de modelo, ¿no es cierto? No solamente hay que ver en el modelo que se denomina desde el Ministerio el modelo social, comunitario, productivo, sino que Bolivia puede proyectarse, ¿no es cierto?, a largo plazo, que es importante, a largo plazo, y eso tiene que ver también con los bonos, enseguida lo explico, a largo plazo con otros dos modelos también. El modelo sustitución de importaciones, en el cual juegan un papel muy importante las empresas públicas, ¿no? Teniendo materia prima, ¿por qué no hacer papel, ¿no? He escuchado a algunos colegas que dicen son deficitarios. Mentira, no son deficitarios, se mantienen porque en el momento en que no pueden mantenerse con sus propios recursos, cumpliendo la ley, tendrían que salir afuera, ¿no? o cesarse. Y el otro modelo, ¿no es cierto?, que este modelo de sustitución de importaciones, incluso el presidente lo dijo en su último discurso y en los últimos discursos también, obviamente no seleccionando en qué aspectos debemos sustituir importaciones, y el otro es aquel que planteó ya el pensamiento latinoamericano. Ahí estamos Asun, que lo tenemos al propio Valenzuela Pizarro, que planteó la necesidad de los países latinoamericanos en ir hacia un modelo secundario exportador. Es cierto que somos primarios exportadores, que hemos siempre exportado materias primas, pero el hecho de que haya dos separadoras de líquidos y de esos líquidos se estén convirtiendo en urea y amoníaco, es decir, fertilizante, eso es, ¿no es cierto?, que la urea y el amoníaco no es todo para el mercado interno. Gran parte, como el 80%, es para el mercado externo. Por lo tanto, estamos sustituyendo exportaciones. Es otro de los modelos que te puede proyectar, ¿no es cierto?, a ti, a tu país, a tu economía a largo plazo. El largo plazo en los bonos
Evidentemente, si se cambia, ¿no? Sobre todo si se cambia el modelo, y sobre todo lo podrían hacer muy fácilmente con este pánico que tienen y un análisis equivocado sobre la deuda y un análisis equivocado sobre las reservas internacionales, que no es el análisis decir, esto ha disminuido, qué barbaridad, no es decir eso, sino que hay parámetros, ¿no es cierto?, para ver el porcentaje de reservas que tenemos en relación al PIB, el porcentaje de deuda que tenemos en relación a nuestro PIB. Pero además hay que ver con mucho interés el comportamiento, en términos de deuda, el comportamiento de otros países. Un país en América Latina o en Sudamérica es Uruguay. Uruguay tiene más del como el 70% de su deuda en relación a su PIB. Y el Uruguay no está en crisis. En relación a la Argentina, que tiene más o menos por ahí también, pero sí está en crisis por el cambio del modelo. Si uno ve este indicador de la India, está por los 60 y tantos % de su deuda externa en relación a su PIB. Y nadie puede decir que la India es un país que está en crisis. La India es una potencia, ¿no es cierto? Es una potencia. Por lo tanto, hay que ver en términos, el análisis de la deuda externa, además con esos parámetros, hay que hacer, ¿no es cierto?, sobre todo en qué se está utilizando, en qué se ha utilizado. Recordando a gobiernos anteriores, yo me acuerdo en los 90, principios, en los 90, yo trabajaba en el Parlamento y ese ministro de entonces, el señor Müller, que en paz descanse, este colega fue al Parlamento a pedir permiso para prestarse al Fondo Monetario Internacional para pagar aguinaldos. Volviendo pero a nuestro tema, Abraham, el tema de los bonos. Vamos, el tema de los bonos. El tema de los bonos no es solamente distribución de plata. El bono Juancito Pinto tiene el objetivo de disminuir la deserción. Pero además hay otros elementos más que está logrando el bono Juancito Pinto, como permitirles a los niños tomar decisiones, ¿no? Hay muchos estudios sociológicos que dicen que la niña en la área rural decidió comprarse con el bono una ovejita, ¿no? Y luego se compró una vaquita, tomando decisiones sobre eso que les va a permitir la toma de decisiones correctas cuando sean mayores, ¿no? El bono Juana Zurduy es el resultado de un estudio científico que hizo, creo, el Banco Mundial o el BID, en el cual llegan a la conclusión de que el niño, la niña, que no tenga asistencia médica desde el vientre hasta los 2 años, por más que tenga muy buenas oportunidades en el futuro, no va a poder rendir. Por lo tanto, son bonos que se proyectan a lo que se llama el capital humano. Claro, pero tienen que ser sostenibles, Abraham, tienen que ser sostenibles en el tiempo. ¿Tú crees que si se cambia por el dato que he visto, son sostenibles porque además utilizan un muy poco porcentaje de las utilidades? Por ejemplo, Yacimientos cubre el bono Juancito Pinto, el Banco Central cubre con las utilidades que tienen de las reservas internacionales un porcentaje muy pequeño de sus utilidades. Por lo tanto, se cambia el modelo, ¿es sostenible los bonos? Si se cambia el modelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la idea, en la formación del señor Mesa, el señor Mesa es neoliberal. Él por eso admiraba a Sánchez de Lozada. Uno se pregunta y se dice, ¿por qué tendría que haber cambiado? Necesito ya es una persona muy formada. Entonces, lo que va a suceder es lo que él decía en su discurso, estirar la mano a los organismos internacionales para pagar puentes, ¿no? Y también en estos candidatos hay la idea, sí, y lo dijo Jaime, ¿no?, de eliminar los bonos. En el momento en que eliminan los bonos, ya no hay la proyección del recurso humano hacia arriba, y el crédito del Fondo Monetario. El Fondo Monetario te presta plata, es un banquero usurero, el Fondo Monetario, te presta plata y te pone condiciones. Una de las primeras condiciones que te pusiera, gasta menos. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué estás pagando bonos? Elimina los bonos. Disminuye personal, ¿no? Aumenta la edad de jubilación. Congela las rentas, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso sí sucedería. Muy bien, José Gabriel, hay por supuesto mucha gente que se preocupa por este tema de los bonos porque son miles de bolivianos que han sido beneficiados con estos bonos sociales que se han implementado en los últimos años. Si se hacen esos ajustes a los que hacía referencia dentro del modelo económico, ¿estos bonos serían sostenibles en el tiempo? A ver, para empezar, probablemente Jaime o Abraham me puedan decir para que estemos en la misma tónica. ¿Cuánto se distribuye por año en bonos? Unos 3.900 millones de bolivianos. Más o menos 490 millones de dólares, para poder comparar. Para que la gente entienda el impacto de los bonos en la economía. 490 millones de dólares en todos los bonos. Juancito Pinto, Renta Dignidad, bonos, no es Bonosol, pero Renta Dignidad y todos los demás, ¿no? Juana Zurduy. Solo en remesas, el año pasado han llegado más de 1.300 millones de dólares a la economía boliviana. ¿Ya? O sea, evidentemente los bonos son
proyecto de asistencia social que se inició en los gobiernos neoliberales. A largo plazo. ¿Por qué le llamas asistencia? ¿No es un derecho de la ciudadanía que su Estado se preocupe por darles del estado de la torta que se distribuye le llegue a las personas? ¿Por qué tendría que ser asistencia? Bueno, porque el Estado tiene que asegurar ciertos bienes públicos, evidentemente, salud de calidad, educación de calidad, infraestructura, respeto a los derechos de propiedad, respeto a los derechos individuales y demás. Pero no le puede dar, o sea, no debería ser un derecho el otorgar ingresos, porque se supone que si tiene que hacer eso, no está cumpliendo con todas sus otras obligaciones, asegurar el acceso a un trabajo de calidad. Entonces, evidentemente, y en el mundo la bibliografía que ha citado Abraham señalan que los bonos son en realidad un mecanismo de asistencia social que debería ser de corto plazo, porque lo que se tiene que pensar más bien es en esta sostenibilidad que tú mencionabas, y esa sostenibilidad está vinculada al empleo de calidad, que la persona tenga durante su vida laboral un empleo digno que le permita alcanzar una jubilación, seguridad social, salud y educación. Pero volviendo al tema de los bonos, se distribuyen tan solo $490 millones en todos los bonos. Las remesas son 1.300. En otras palabras, la gente que se ha ido del país, que ha tenido que irse en busca de trabajo de calidad durante los últimos años, porque cuando uno mira los datos resulta que estas remesas han crecido sobre todo después del 2006, y que aún con las crisis en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, no han regresado, representan casi 3 veces más que lo que se distribuye en bonos. Entonces, el potencial de bienestar social, de redistribución que se le atribuye a los bonos, probablemente es mucho más bajo de lo que se está tratando de mostrar, ¿no? Esa es una situación bastante más diferente, por ejemplo, de lo que sucede en la Argentina. Y aquí me voy a desviar un poquito de la pregunta porque Jaime me ha señalado en un par de ocasiones en el bloque anterior. A ver, no sé qué querrán hacer los candidatos. Yo no represento a ningún partido político, no soy candidato, probablemente las preguntas sobre el tipo de ajustes y cosas que quieren hacer habría que hacérselas a ellos. No entiendo que el plan de campaña implica comparar a Bolivia con Argentina, ¿no? Y evidentemente ahí hay un error conceptual. ¿Por qué? Precisamente este tema de los bonos. El asistencialismo que se había alcanzado en la Argentina durante la época de los Kirchner triplicaba en términos porcentuales lo que hoy día representa el asistencialismo en Bolivia. Esos $490 millones de bonos son para el PIB un poquito más de 1%, 1.5%. En la Argentina se destinaba casi 5% del PIB a medidas asistencialistas. Entonces, evidentemente, cualquier tipo de ajuste en la Argentina era sumamente complejo. Pero además de eso, es una economía relativamente formal. En Bolivia la informalidad es campeante, y hablábamos de esto en el corte. Gran parte de la sostenibilidad de este modelo actualmente se basa en la informalidad. Se basa en la posibilidad de hacer importaciones ilegales que permiten controlar precios en el mercado interno. Hoy día Argentina devalúa y los amigos que están preocupados por la inflación en Bolivia aplauden, porque tú tienes carne barata, leche barata, mantequilla barata, fideos baratos, todo eso porque Argentina está devaluando y permite en Bolivia tener consumo alto a precios relativamente bajos. ¿Cuál es el costo? Pues que el aparato productivo se ve seriamente perjudicado. Y es por eso que la inversión privada hoy día en Bolivia es una de las más bajas de la región. En términos del PIB... En Argentina los precios de todo están indexados al dólar. Y tenemos la información de que en la frontera no es lo que se cree que es. O sea, que te invito a ir a la frontera. Yo trabajo con fronteras, trabajo con cobija. Incluso los argentinos de La Quiaca pasan a Villazón a comprar almuerzo porque resulta que en Villazón es más barato el almuerzo. Bueno, es que decir que los argentinos... Te invito a hablar con la gente que hace viticultura en Tarija o con los compañeros que hacen textiles en cobija. O sea, realmente este modelo lo que ha hecho es cambiar consumo por inversión y eso eventualmente va a tener un costo altísimo a nivel social. Hay que cambiar el modelo, Gabriel. Hay que cambiar el enfoque. Tenemos que dejar de priorizar tanto el consumo porque políticamente es muy rentable. Evidentemente estamos aquí tratando de defender la pega, ¿no? Y empezar a pensar en la inversión. No se puede sostener un modelo a base de informalidad y empleo de baja calidad. Hoy en día eso es lo que está sosteniendo las cifras de bajo desempleo en Bolivia.
Tú citabas al FMI, que evidentemente no será la hijita de una cenicienta, ¿no? Pero el FMI ha diseñado el modelo de programación financiera que el gobierno ha aplicado en los últimos 13 años de manera muy ortodoxa, y de hecho ha sido aplaudido por el propio FMI. El problema es que el FMI, al igual que estas instituciones neoliberales que uno ataca, no se preocupa por la calidad del empleo, y ese es un problema serio. Hoy día en Bolivia tú no tienes calidad de empleo. Entonces, en la medida que tú sigas sustituyendo consumo por inversión, que tú sigas priorizando que la gente consuma leche barata, no importa si es importada de contrabando o es producida en el mercado nacional, pues lo que estás haciendo es armar una bomba de tiempo para que en los próximos 5 o 7 años, cuando las condiciones externas no mejoren, no tengas la capacidad de seguir sosteniendo esto. José Gabriel, perdón, muy breve, por favor, solamente para precisar. Usted decía que los bonos deberían ser políticas de asistencia de corto plazo. ¿Eso quiere decir que se tienen que eliminar? Eventualmente, sí, ¿no? Lo que tienes que hacer es que las personas no necesiten esos bonos para vivir bien. Si tú haces que la gente dependa de esos bonos para vivir bien, estás haciendo algo mal en política social. Bien, Jaime, viceministro, hablar indudablemente de el modelo económico trasciende la necesidad de la gente de entender un poco cuando se plantea un Estado regulador, que en algún momento lo han explicado, o achicar el Estado, o la eventualidad de eliminar bonos. Decía Gabriel, un Estado tiene que darle mayor oportunidad a la gente de que necesite menos del asistencialismo. Bolivia, para llegar a donde ha llegado, indudablemente ha tenido que recorrer un camino, ¿no? Los índices de pobreza hasta el año 2005 eran uno de los más altos a nivel de Sudamérica. Y ese es un fenómeno que habría que explicarlo económicamente, ¿no? Si la ruta que se ha caminado en este tiempo ha llevado a esos indicadores, porque ¿qué le interesa a la gente? Gabriel, Abraham, viceministro, es que las condiciones de vida cada vez sean más expectables, sean mejores para la gente que está escuchándonos y viéndonos. ¿Cómo se logra que un país, porque no es la primera vez que Bolivia produce gas, no ha comenzado a producir gas desde el año 2005, lo produce desde hace mucho tiempo, y materias primas? ¿Qué cambió en esa lógica para hacer que haya menos pobres en Bolivia? Yo creo que la pregunta que es muy importante, creo que nos permite establecer las diferencias, ¿no? Gabriel lo sintetizaba muy bien, ¿no? O sea, para los liberales, para no entrar en esa política, en esa discusión, se trata de asistencia social, ¿no es cierto? El concepto hay que decirlo completamente, ¿no? Para los neoliberales en realidad se trata de ayudas que se tienen que hacer esporádicamente en aquellos aspectos en los que los mercados no pueden trabajar. Así lo ven. Sin embargo, esa concepción elude, yo creo, la discusión fundamental, que es la cuestión de la desigualdad, ¿no? El capitalismo moderno es un modo de producción desigual. Es decir, hace más ricos a los ricos y hace más pobres a los más pobres, ¿no es cierto? Entonces esa es la característica que tiene el capitalismo. Lo que se ha estado debatiendo en los últimos 15 años es cuál es el papel de la desigualdad. Y habemos algunos teóricos, donde yo me cuento, que planteamos que reducir la desigualdad genera mayor crecimiento. Entonces las políticas tienen que ir a reducir esa desigualdad, de tal manera que el ingreso se distribuya más uniformemente. ¿Por qué eso funciona? Porque en la medida en que la gente tiene ingreso, consume e invierte más. Si consume e invierte más, eso quiere decir que las empresas van a vender más, la economía va a crecer más y así se genera el círculo virtuoso. El error del neoliberalismo, cuando habla de ajuste, ¿no es cierto?, de que los bonos tienen que ser temporales, es que no deja que la economía florezca. Por esa razón, desde 1986 que se implante el neoliberalismo en Bolivia, uno saca la foto
en términos del PIB per cápita. En 1986 estábamos hablando de más o menos $900 y para el 2005 estábamos alrededor de los $1,000. Estábamos prácticamente en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no se quiere discutir la cuestión de la igualdad y la distribución del ingreso. ¿Qué ha ocurrido en nuestro caso? En nuestro caso, si uno, por ejemplo, observa el índice de Gini, que es la medida generalmente para ver el tema de la igualdad, es muy sencillo de entender, ¿no? Si se acerca a 1, ese país es más desigual. Si se acerca a 0, está mejor distribuido el ingreso. El valor para el año 2005 alcanzaba a 0,60. Para el año 2017 alcanza a 0,46. Evidentemente, varios países han aumentado la igualdad, pero Bolivia ha sido el país que más igualdad ha generado, que ha reducido en mayor porcentaje la desigualdad en el país. Entonces, cuando uno tiene claridad en los conceptos, ya puede encontrar cuál es el lugar de los bonos. Y algo que tú preguntabas que es esencial, ¿cuál es su sostenibilidad? Porque evidentemente el MNR creó el Bono Sol, pero lo que no terminó de explicar es que el Bono Sol se financiaba con la venta de las empresas públicas, ¿no es cierto? Pero aún así, con ese diseño, funcionaba como la lotería. Algunos años se pagaba, otros no, le bajaban el monto, le cambiaban el nombre. En realidad era pues cualquier cosa menos una política social. En cambio, nosotros lo que hemos hecho es que esos bonos sean sostenibles y no en el corto plazo, porque esto es importante. En los países, y esto por si acaso lo han hecho universidades internacionales, han demostrado que cuando una política social no es sostenible en el tiempo, todas las ganancias en términos de reducción de pobreza, en términos de reducción de desigualdad, se pierden. ¿Por qué razón? Porque precisamente estas políticas dejan de ser sostenibles. Tenemos el caso más emblemático, el de Argentina, donde la pobreza ha empezado a crecer de forma alarmante. En cambio, lo que nosotros planteamos es que estos sean sostenibles, pero con una idea de mediano y largo plazo que ya está empezando a funcionar. Fíjate que en estos últimos 6 años, 3 millones de personas se han integrado a la clase media. Y eso es algo que uno ve en las calles, ¿no? Basta ir, por ejemplo, a los restaurantes, supermercados, cine. Lo que uno va a encontrar es que la gente tiene una mayor posibilidad de ingreso. Evidentemente, eso es consumo, pero yo creo que ahí no hay que darle una connotación negativa. Lo que ocurre es que antes éramos pues un país pobre, o sea, en realidad había un economista que decía Bolivia se equivocó de región, debería estar en África, así hablaban por si acaso el año 2002, nos iba mal en todo, pues. En cambio ahora uno encuentra el año 2019 una economía en crecimiento, en la cual la pobreza se está reduciendo, la informalidad se está reduciendo. Y en ese sentido, lo que yo veo más bien es que hay que darle continuidad a estos bonos, que haya que ser muy claros. Si se cambia el modelo, vamos a volver a las épocas neoliberales, porque ellos tienen ese concepto, no de un Estado interventor, no de un Estado que invierte, no es un Estado que promueve la reducción de la desigualdad. Ellos ven un Estado regulador, y el Estado regulador, el concepto es muy sencillito de entender. Ellos dicen, el mercado tiene que encargarse de la economía y de la distribución del ingreso. Y el Estado es como el árbitro, ellos dicen, son como los semáforos, ¿no es cierto?, que más o menos regulan que todo esté bien. O sea, ese Estado no invierte, no es un promotor de inversión. Así es, porque es de regular lo que está sucediendo en el mercado. Así es, ¿por qué? Porque según ellos, en realidad, tienen una confianza media rara en los actores, ¿no? Ellos dicen, si dejas a la empresa privada funcionar, va a empezar a florecer, ¿no es cierto?, sin darse cuenta, y ese es un error conceptual tremendo también de los neoliberales, que si uno revisa la historia de los países que se han desarrollado, solo para no ir muy lejos, ¿no es cierto?, en la propia región y los tigres asiáticos, ellos han tenido un fuerte impulso estatal. ¿Por qué razón? Porque la gran virtud que tiene el Estado es de articular todos los esfuerzos. Por esa razón, fíjate, y con esto termino, solo te lanzo un dato. En la época neoliberal, ellos el 2005 nos dejan con 60.000 empresas.
Ahora estamos superando las 320.000 y todos los años se van creando empresas. Ahí se puede decir, digamos, se puede criticar la composición de esa empresa, de acuerdo, pero lo cierto es que hay una iniciativa privada boyante actualmente en el modelo. Es decir, a diferencia de lo que todo el mundo cree, el neoliberalismo promete muchas cosas y consigue muy pocas. En cambio, el modelo vigente desde el año 2006 genera mayor crecimiento, genera mayor cantidad de empresas, genera mayor empleo. En suma, genera un mejor nivel de vida para los bolivianos. Tenemos 3 minutitos para cerrar, Guaira, así que vamos a las conclusiones. Por supuesto que sí. Abraham Pérez, por favor, su conclusión, su despedida. Sí, yo creo que el término ajustar es erróneo. Lo que sí hay que pensar es en profundizar, ¿no es cierto? Y además ver los diferentes caminos que toca recorrer a la economía, porque de pronto la economía boliviana está muy interesante en el análisis de muchos de nuestros colegas europeos, ¿no? Argentinos, brasileros también, como algo muy interesante, a lo que significa que desde la academia los economistas debemos dar las pautas para pensar en la construcción de otras teorías. La teoría, los neoliberales tienen la teoría neoclásica como ideología además, y son muy economicistas. Aquí al colega Gabriel yo lo veo muy economicista, o sea, básicamente se veía solamente las cifras, y evidentemente los neoliberales niegan la posibilidad del análisis social, ¿no? El hecho de que hayamos de ingresos medios hayamos subido éramos 3 millones y hayamos subido a 7 millones, eso dice, pues, ¿no? Dice que las políticas estuvieron correctas, porque están sacando evidentemente de la pobreza y de la mediocridad a muchos bolivianos, pero no solamente están sacando, sino que también están proyectando bolivianos mejor formados, con mejores capacidades, que puedan aprovechar todas las oportunidades. Yo creo que esto es profundizar un modelo, pensar en las alternativas que se nos presentan y cambiar paradigmas. Por ejemplo, acá el colega habla del sector informal. En este momento ya no se dice informal, ese es un término impuesto por los organismos internacionales. Esto se denomina la economía popular, y evidentemente políticas públicas para la economía popular son uno de los elementos que deben irse pensando para profundizar un modelo, ¿no? Yo creo que ese es Bien, José Gabriel Espinosa, tiempo de agradecerte el venir al programa. Me imagino que como economista has revisado también los programas económicos que se están planteando de cara hacia las elecciones. ¿Con qué programa de gobierno te quedarías tú como economista? ¿Con qué propuesta? Bueno, la verdad que ninguna, no creo que ninguna tenga la urgencia, las propuestas que son hoy día urgentes para la sociedad. Decía Abraham, hay que empezar a pensar en la sociedad y hay que pensar seriamente en la sociedad desde el empleo, ¿no? O sea, la oposición no está pensando en propuestas. No, yo estoy seguro que sí, seguramente que sí, pero en los programas nunca vas a ver propuestas reales, ¿no? Lamentablemente el marketing ha ganado en la política, ni siquiera en el programa del MAS lo que tenemos es una revisión de lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y de ahí para adelante no sabemos qué va a suceder. Entonces, los programas no creo que sean un indicador de qué modelo o receta se va a aplicar en el futuro, sobre todo por esto, y con esto quiero cerrar. Estamos en un momento disruptivo de la economía y del mundo en general. Las economías grandes están empezando a mirar hacia adentro, las formas de producción están empezando a cambiar. Estas teorías de los años 40 o 50, de la sustitución de importaciones, el proteccionismo y demás, se está yendo al tacho básicamente, porque hoy día pensamos, pero hay que retomarlos, pero Dios mío, en otro sentido obviamente. Claro, déjame terminar, así cerramos un poco el programa. El punto es que, claro, las visiones anacrónicas de la economía nos van a llevar al demonio. No importa de dónde vengan, del espectro político que a uno le quiera poner el nombre, neoliberal, progresista, de izquierda o de derecha. El problema hoy día es que tenemos visiones bien anacrónicas de la economía y no nos estamos animando a dar ese salto. ¿Qué implica ese salto? Pensar en la productividad, pensar en el desarrollo sostenible, no solamente en el crecimiento, para que la gente entienda. Hoy día los incendios de la Chiquitanía y este gasto sin control que plantea el vicepresidente para controlar los incendios van a fomentar el crecimiento del PIB. ¿Así quieren crecer? ¿Esa es la forma de crecer? O sea, no se debía haber contratado los aviones y todo lo que se está haciendo. Es tan irracional la forma en la que estamos midiendo y tratando de entender la economía, que un incendio, un accidente, lo que sea que fuere, genera crecimiento.
Entonces, esa no es la forma en la que evidentemente queremos desarrollar un país, ¿no? Muchas gracias, José Gabriel. Viceministro, su conclusión, su despedida, por favor. Bueno, yo creo que la gente se da cuenta precisamente que durante 13 años nuestros críticos, los opinadores, como nosotros los llamamos, nos han estado anunciando crisis. En algunas ocasiones es recesión, en otras inflación. Es como el cuentito del pastorcito y el lobo, ¿no? Ya viene el lobo y nunca aparece. No hay crisis, todos los años más bien vemos crecimiento, todos los años más bien vemos una economía diferente, una economía que avanza a contrapelo de lo que nos anuncian, ¿no? Este año y los próximos, si es que el 20 de octubre la gente toma la decisión correcta, vamos a seguir viendo crecimiento, vamos a seguir viendo reducción de la pobreza y lo que es más importante, vamos a ver que los bolivianos tengan mejores días. Y en ese sentido consideramos que la forma en la que se está administrando la economía actualmente es la correcta y tenemos que proyectarla hacia el futuro. Muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias por participar en esta mesa, debate, análisis, controversia. Será hasta la próxima semana, Guaira Godoy. Así es, Iván Maldonado, con nosotros amigos hasta una nueva edición de su programa Polémica. Permiso.